Por lo pronto, si te parece, Violeta, pues vamos entrando también a la mesa con los periodistas Alejandro Almazán, Manuel Hernández Borboya y Temoris Greco, pues para regresar a este tema, pues que sí ha estado sacudiendo y mientras se van incorporando, vamos pasando este video de este funcionario de Ecuador. Qué increíble, pues pide que se modifiquen los convenios de Viena. Es increíble hasta dónde están llegando, es surrealista. Vamos a ver este fragmentito de este funcionario ecuatoriano que pide modificar los convenios de Viena, nada más y nada menos. Vamos a ver. Quiero reiterar un llamado a todos ustedes para emprender un trabajo profundo y serio para revisar y actualizar las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales a fin de enfrentar de manera eficaz los nuevos fenómenos delictivos del crimen organizado transnacional y a fin de evitar abusos de toda índole que atentan contra la paz y la seguridad de nuestros pueblos. Muchas gracias, señor presidente. Manuel Hernández Borboya, buenos días. Ya estás por acá, ya te tenemos a cuadro. Ahí está también Temoris Greco. Esperemos que se incorpore Alejandro Almazán en un momento más. Pero bueno, buenos días, Manuel. Buenos días, Temoris. Hola, hola, ¿cómo están todos? Saludos a Hola, todos hola, en la hola, mesa, a buen la día, buen audiencia. día. Buenos días, Manuel. Buenos días, Temoris. Bienvenidos este 10 de abril, aniversario del Chinamecazo y otros eventos muy importantes. Gracias por estar por acá, mi querido Manuel. Temoris. Manuel, pues te tocó estuviste también haciendo la cobertura de lo que pasaba en la CELAC. Y estas declaraciones de los funcionarios, dicen, para evitar abusos hay que hacer modificaciones a los convenios de Viena. ¿Qué decía al respecto, Manuel, de todas estas reacciones? Bueno, la reacción del presidente y la reacción de la OEA, la reacción de los Estados Unidos y otros países. No, pues es una locura lo que está pasando con el gobierno de Ecuador. O sea, se ve que son bastante más imbéciles de lo que aparentan, porque el ridículo que han hecho a nivel internacional, pues no hay muchos precedentes de algo así, ¿no? Y que todavía lo defiendan con ese cinismo de manera tan infantil, pues es una cosa realmente sorprendente. O sea, tan es sorprendente que ha sido unánime la condena en contra de Ecuador. No hay un solo país que se haya pronunciado del lado de Ecuador, y me parece que eso va a tener repercusiones internas que ya las tuvo, de hecho, luego de que el Partido Revolución Ciudadana, que digamos aglutina al movimiento del expresidente Rafael Correa, pues ya rompió con el oficialismo y ya perdió la mayoría en la Asamblea Nacional de Ecuador, para empezar, ¿no? Pero digamos, es un ridículo internacional tremendo el que ha hecho el Junior Daniel Noboa, y ese es el problema de poner pues gobiernos títere o apoyar gobiernos títere alineados a la hegemonía estadounidense en la región. Pues hay algunos medios que incluso le llaman a Noboa el Zelensky latinoamericano, ¿no? Imagínense nada más la comparación o cuáles son los referentes para este personaje que ha emprendido un proceso eh, pues de abrirle la puerta a Fuerzas Armadas de Estados Unidos vía el Comando Sur de Estados Unidos, cuya jefa se reunió en enero pasado con Daniel Noboa, y es un antecedente de la crisis diplomática que se vive hoy en México. Ayer el presidente López Obrador hablaba de que un país no se atrevería a hacer una cosa de estas si no estuviera eh, acompañado de una potencia, sugiriendo ahí muy sutilmente y de manera muy adecuada, me parece, pues la mano de Estados Unidos en todo esto, ¿no? Por eso también el reproche del presidente Andrés Manuel López Obrador de que las posturas del gobierno de Estados Unidos y Canadá habían sido ambiguas, tibias. Condenó la de Canadá, que incluso mencionó que no se trató de una violación como tal, sino de una aparente
violación al derecho internacional, lo cual pues es de llamar la atención. Y en el caso de Washington y la Casa Blanca, pues fue sumamente tibio, nada más llamando a, a conciliar entre las partes, pero sin condenar hechos de tal gravedad que ni en la época de las dictaduras, como se ha dicho ya en repetidas ocasiones, ni Pinochet, ni Videla, ni ninguno de estos tiranos de las dictaduras sudamericanas se atrevió a realizar una cosa de esta naturaleza como lo que estamos viviendo, ¿no? Y me parece digo, y para dimensionarlo, ¿no? Esto en otro contexto hubiera sido motivo para que México invadiera Ecuador. Obviamente, al presidente López Obrador, pues con una mesura que le caracteriza, no ha tomado una medida de esta naturaleza, porque digamos la dinámica de México no es fomentar guerras en el exterior, pero un hecho de esta magnitud, pues puede considerarse como una invasión extranjera a territorio mexicano, debido a que el territorio de las embajadas es considerado territorio mexicano. Entonces, hasta el mismo Rafael Correa, señaló pues que esto en derecho internacional es una causa belli, es decir, una causa de declaración de guerra. De ese tamaño fue el- las consecuencias del capricho del tarado Daniel Noboa, que ni siquiera yo creo que son conscientes del problemón en el que se metieron, porque creyeron que el capricho de detener a un asilado político como el vicepresidente, ex vicepresidente Jorge Glass, pues les iba a permitir ahí continuar con sus grillas caseras sin darse cuenta de la magnitud de los hechos que están generando hacia el exterior. Entonces, me parece que la postura de México ha sido muy adecuada. Creo que se debe de condenar y sancionar severamente a Ecuador en foros multilaterales, en la OEA y la CELAC, que van a ser los principales instrumentos de la política regional, pero también pues la Corte Internacional de Justicia, que va a ser el recurso al que México va a presentar la demanda, pues tiene que ser contundente en dar un escarmiento ejemplar a Ecuador para que este precedente no se repita en el futuro. Ese es uno de los riesgos, y creo que también lo está leyendo muy bien el presidente Andrés Manuel López Obrador. Algo también dejó de entrever en la conversación telefónica que tuvo con el presidente de Brasil, Lula da Silva, que habló para manifestar su respaldo. Y el peligro es precisamente ese, que se convierta en una causa, o en una práctica común a futuro, ante las crecientes tensiones internacionales que están ocurriendo en el mundo. Y aquí lo he repetido en varias ocasiones, de cómo se iban a agudizar las tensiones y la presión sobre América Latina conforme Estados Unidos y el bloque de las potencias colonialistas occidentales vayan perdiendo cada vez más hegemonía en el mundo, como lo estamos viendo de manera muy drástica con la caída abrupta del valor del dólar en el mundo, ¿no? Está ahorita en 16 pesos por dólar. Es una cosa inaudita, si nos hubieran dicho que esto iba a pasar hace 6 años no lo hubiéramos creído, a este nivel al menos. Y digamos que todo esto pues va generando tensiones crecientes en la región. Es evidente que Estados Unidos está emprendiendo una especie de operación Cóndor 2.0, justificándose en el tema del narcotráfico, y está abriendo varios frentes para tratar de dividir a los gobiernos progresistas en América Latina. Lo mismo está ocurriendo con la mano que metió el gobierno y la embajada de Estados Unidos en el caso del golpe de Estado en Perú contra Pedro Castillo, vía el Congreso y vía Lofer, y también lo que está pasando con el apoyo que le han dado a Milei en Argentina. Yo aquí la semana pasada estaba comentando cómo han habido acercamientos muy preocupantes del Departamento de Estado de Estados Unidos, del Comando Sur e incluso del jefe de la CIA, que visitaron recientemente Argentina, y que ahora el facho de Milei, de Javier Milei, el presidente argentino, pues está planteando incluso que quitar las restricciones del lavado de dinero en Argentina para que se convierta en una sucursal de la cueva de Alibaba y los 40 ladrones a nivel internacional. Entonces, digamos,
Es muy preocupante este antecedente. Me parece que el presidente López Obrador está leyendo muy bien cuáles son los intereses que están meciendo la mano de esta cuna de Ecuador, y hay que tomar precauciones. Es lo que yo he venido también señalando en reiteradas ocasiones. Hay que estar preparados para este tipo de cosas porque no imaginábamos hace apenas un mes, digamos, que iba a reventar por la vía de Ecuador una crisis diplomática para México de esta magnitud. Así como son hechos inesperados que a lo mejor no habían acontecido en el pasado, hay que estar preparados para lo que pueda venir en el futuro, porque está tan agitado el ambiente internacional que situaciones de este tipo se pueden repetir a futuro. Entonces hay que tener muy claro de dónde vienen los ataques, para tratar de irlos conteniendo en el escenario internacional. Y bueno, pues ha sido unánime la condena de otros países en contra de Ecuador. Creo que le va a generar todavía más problemas al facho Daniel Noboa, pero es preocupante cómo este crecimiento de gobiernos fascistas en América Latina pues está tratando de dividir la unidad latinoamericana que se estaba tratando de construir a través de los gobiernos progresistas, y es también algo de lo que menciona el presidente López Obrador en su entrevista con Lula. De hecho, Lula menciona que quiere venir mientras López Obrador siga siendo presidente después de las elecciones, y López Obrador le comenta que hay que buscar la manera de hacer un bloque común de gobiernos progresistas para tratar de detener la embestida. Entonces no es un tema menor, se van a seguir agudizando las tensiones y la presión hegemónica en contra de América Latina en los años venideros, y hay que estar preparados. Muchísimas gracias. Pues elementos muy interesantes, Manuel, esta parte que dices. Alejandro, muy buenos días. Bienvenido, Alejandro Almazán. Gracias que ya andas por acá. Pues estábamos con esta intervención. Hola, hola. Hola, hola Alejandro, de Manuel, ¿no? Que también nos recuerda esto que ha dicho el presidente. Ecuador no hubiera actuado así si no estuviera alguien detrás de él, ¿no? Un país, alguien poderoso. La situación es quién está detrás de él, ¿no? Y eso es algo que tendremos que ir viendo también con estos otros elementos que ya tenemos sobre el tráfico de cocaína hacia otras partes del mundo. Pero bueno, y tendremos que ir analizando con cuidado, me parece, y que sería también importante aquí mencionarlo nada más así. Pero quería preguntarle a Temoris. Temoris, hay un llamado por parte del el presidente, pues ahora ya a Canadá, que también estamos en un tratado comercial con América del Norte, con Canadá y con Estados Unidos, y me parece que el presidente López Obrador ha respaldado en algunos momentos importantes, incluso al primer ministro de Canadá, pues de manera significativa, y incluso iba a quedar fuera, ¿no? Del TEMEC, y finalmente entra por una decisión o por una presión por parte del presidente de México, y bueno, estamos viendo que no hay una pues correspondencia por parte del primer ministro de Canadá. Pero también, Temoris, ¿qué opinarías tú de que igual se pudiera hacer un llamado? Por ejemplo, esta mañana vemos una publicación de este portal del CEO, que ellos señalan cuál es nuestra relación comercial con Ecuador, y una situación aquí importante es toda la inversión que tiene Carlos Slim en Ecuador. Son varias empresas, pero Slim domina: América Móvil, FEMSA, Arca Continental, OmniLife, Signa, Genoma Lab, Bimbo y Aeroméxico. O sea, más empresas más allá de Slim, pero fundamentalmente Slim. También tendríamos que recibir, ¿te parece, como nación, pues un respaldo conjunto de este sector empresarial, que es importante? También tiene alguna inversión fuerte en Ecuador de parte de este sector empresarial mexicano. ¿Cuál sería tu visión, Temoris? O sea, el tema de las inversiones mexicanas en Ecuador es que eso es una vulnerabilidad para México. O sea, los empresarios no van a arriesgar ni un solo peso por meterse en ese problema. Y sí le van a exigir al gobierno que modere su respuesta, de manera que esos intereses pues, no sean afectados. Eso es lo que hacen los empresarios de todo el mundo: exigirles a sus gobiernos que pongan sus inversiones por adelante. No va a existir, no va a existir absolutamente nada de que Carlos Slim utilice su influencia allá
para afectar al gobierno de Novoa. Eso no va a pasar. Lo que les interesa es quedar bien. A mí me parece que lo que dijo, o sea, hay que, más allá de las especulaciones, de lo que nos imaginemos, de las cosas que sospechemos que están por allá atrás, pues hay que ver, hay que estudiar también, o sea, a falta de elementos reales, a falta de sustento, de evidencias, también podemos medir las cosas por sus consecuencias. ¿Qué es lo que hizo el presidente López Obrador cuando mencionó que debería, que esto no habría pasado, que el gobierno de Ecuador no hubiera actuado así, si no tuviera algún tipo de respaldo? Lo que hizo fue generar una presión importante, fue darles un manazo, un reglazo en los dedos a Canadá y a Estados Unidos. En particular, Canadá fue vergonzoso su rollo de que había sido una aparente violación cuando es a todas luces. O sea, no entiendo qué tan idiotas pueden ser los canadienses como para hacer un fraseo así. Pero lo que hizo Andrés Manuel fue forzar a Estados Unidos a definirse con mayor claridad y lo consiguió. Ese fue el objetivo de su comentario. Señalar lo sospechoso que era esta tibieza para forzar al gobierno de Joe Biden a tomar una postura más clara. Y lo consiguió. Pero si alguien quisiera, si esto fuera parte de una gran conspiración para afectar a México, pues sería tan idiota como los canadienses o tan idiota como Novoa. ¿Cuál fue el resultado de lo que pasó? A nivel exterior, hubo una gran ola de solidaridad con México por parte de organismos internacionales, incluida la OEA, que tiene al golpista Luis Almagro como secretario general. También de países, incluidos, por ejemplo, ultraderechistas como Javier Milei. O sea, fue tan evidente, fue tan torpe todo lo que hizo Novoa, que organizó, que provocó esto, y que incluso le dio elementos a Andrés Manuel para establecer o fortalecer puentes con Lula, con los dos países más importantes de América Latina, o sea, Brasil y México. Y eso es, o sea, a nivel internacional, esto provocó un respaldo a México que no se había visto en todo el sexenio de López Obrador. Y a nivel interno también, forzó a mucha gente en crítica o disidente u opositora a ponerse del lado del gobierno, incluidos a los dos candidatos presidenciales de la oposición, que es Xochitl Gálvez y Álvarez Maínez. Por el otro lado, puso en evidencia a quienes no, puso en evidencia a gente como Lili Telles y a otros que consistentemente no han tenido reparos en utilizar cualquier cosa, en utilizar la emergencia de la pandemia, en utilizar el intervencionismo de la DEA y ahora este ataque, pues para usarlo como munición contra el presidente López Obrador. O sea, se quemaron horrible. Y las consecuencias hasta el momento de la estupidez de Novoa son muy favorables, tanto en el plano interno como el externo, para el gobierno de López Obrador. Entonces, si alguien en Washington o en cualquier otra caverna hubiera pensado en esta acción, pues ya lo deberían haber corrido y dado baja con deshonra. Pues porque alimenta teorías de la conspiración, además. Yo sí creo que hay otro montón de cosas que están en movimiento, pero esto no. Esto evidentemente fue una estupidez de Daniel Noboa y es una estupidez que le va a pasar factura, que ya le está pasando factura también en el plano internacional y también en el plano interno. Le ha dado a la oposición un motivo para unificarse, para endurecer su postura, porque habían estado pues, de colaboracionistas con el gobierno de Noboa, e incluso, si quieren hacerlo,
les ha dado elementos para hacerle un juicio político al presidente y destituirlo, lo cual, pues, en Ecuador destituyen presidentes cada 2 por 3. Entonces, yo no veo esto. O sea, sí creo que es monumental. Esto lo hizo un hombre que con cero experiencia política, con cero experiencia diplomática, con cero experiencia profesional independiente, siempre ha sido pues el junior de su papá. Es el hijo del hombre más rico de Ecuador, que fue candidato presidencial en 5 ocasiones, en 5 ocasiones fracasó, y que esta vez aprovechó una coyuntura, o quizás, como sugiere López Obrador, tal vez habría provocado una coyuntura de crisis para lograr que su hijo llegara al sitio donde él quiso siempre estar y nunca lo logró. Noboa las consecuencias para Ecuador y para Noboa serán de largo plazo, y esto podría incluso costarle la presidencia a Noboa. Así es como lo veo. Ya, gracias, Temoris Greco. Alejandro Almazán, buenos días, bienvenido también. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Te coloco algunos elementos y hago la pregunta de algo que yo creo que debería estarse centrando toda esta situación. Algo de lo que comentó Manuel, de lo que comentó Temoris. Pues bueno, esta reacción, esta respuesta dura del presidente López Obrador le generó buenos dividendos. Hasta Luis Almagro dio un discurso sólido, también de respaldo al gobierno del presidente López Obrador. En los Estados Unidos igual, a través de Jack Sullivan, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y también logró que las elecciones en México pasaran ahorita este proceso post-debate. Pues ya pasó prácticamente al olvido. El proceso electoral sigue avanzando. Cada día que pasa es en favor de Claudia Sheinbaum. Se dio un tiro por su parte, un tiro en el pie el presidente Daniel Noboa, este joven presidente, torpe presidente de Ecuador. Se dio un disparo que le puede costar las elecciones para que vienen el próximo año, ya lo veremos. Pero me quedo con un punto que me parece que tendría que ser el central en este momento. No digo que esto otro no lo sea, y que qué bueno que hubo las reacciones que hubo de distintos mandatarios de todo el mundo, pero me quedo pensando en Jorge Glass y este ex vicepresidente de Ecuador. Tendría que centrarse, no sé cuál es tu opinión en ese sentido, Alejandro, que ahorita las baterías tendrían que centrarse en sacar de la cárcel o del hospital a Jorge Glass y traerlo a México, que tenga días y condiciones, que era lo que se estaba gestionando. Tal vez eso podría disminuir la presión para el gobierno de Ecuador. Por el otro lado, pues se ganaría un objetivo importante para Jorge Glass y para México. ¿Cuál es tu valoración al respecto? No, no creo que ocurra, yo creo que Jorge Glass no sabemos dónde está, si está en el hospital, si está en una cárcel, pero yo creo que él ya no es un personaje al que el gobierno mexicano va a tener acceso, ¿no? O sea, ya creo que Ecuador ahí lo va a conservar. Y fíjate que, o sea, están hablando de esto de Noboa. Yo creo que sí, también coincido un poco con Temoris en el sentido en que me parece más un arrebato más de él, de Noboa, ¿no? Como una novatada, o sea, como no entender los procesos internacionales, ¿no? Porque, bueno, lo que estábamos leyendo Ingrid y yo es que, bueno, pues en Ecuador también va a haber consultas, ¿no? Hay una consulta política en donde, bueno, se quiere meter la militarización, etc. Y quizá Noboa lo hizo en ese sentido, como de tratar de captar a algunos de sus electores que lo veían como con mano frágil. Entonces yo creo que a Glass no vamos a saber de él un buen rato, ¿no? Que pues prácticamente está en manos del gobierno ecuatoriano, ¿no? Y sí creo, fíjate que también coincido, creo que todo esto le cae como
frase clásica de López Obrador, ¿no? Le cae el anillo al dedo a López Obrador, ¿no? Porque o sea, uno, en efecto, las campañas pasan como un segundo plano y hoy el momento es hablar de esto de Ecuador, ¿no? Y todo le beneficia finalmente a López Obrador. La comunidad internacional apoya evidentemente a López Obrador, ¿no? Así que creo que le cayó de perlas esta movida a AMLO. Yo lo que, bueno, también los candidatos presidenciales, yo vi a Xochitl muy tibia, ¿no? Como muy, ay, no, no, sí, o sea, qué bueno, pero también López Obrador, ¿no? Y Maines, pues su mensaje también muy facho, ¿no? Yo, de hecho, ahorita les quiero comentar algo. Miren, yo fui, déjenme que vuelvo un poco el tema. Yo fui allá a la embajada, a la que se convocó el sábado, ¿no? Fui de Mirón, poca gente, pero, y salvo Alina Duarte, que fue una de las organizadoras, el resto me parecieron con discursos como, o sea, porque cuando yo iba para allá decía, bueno, ¿qué se reclama en este sentido, no? O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer en una manifestación en este sentido, no? Y entonces empecé a ver que la gente pues llevaba sus banderas grandes, cantaba el himno nacional. Aquello se volvió como muy hipernacionalista, ¿no? Muy hipernacionalista e incluso terminó como en un mitin de Andrés Manuel, ¿no? O sea, gritando, es un honor estar con Obrador y cantar el himno nacional. Solo hubo un momento en el que yo dije, claro, o sea, a lo mejor esto ya se siente más mexicano sin entrar al nacionalismo. La gente empezó a cantar El cielito lindo y dices, bueno, quizá esto, pero se me hizo tan complicado. De hecho yo quería hacer una crónica, pero se me complicó tanto entender a la gente que finalmente decidí no hacerla porque era difícil como entender el sentimiento. Lo que sí creo es que, bueno, me fui dando cuenta que se daba un nacionalismo muy exacerbado, ¿no? Muy, o sea, típico de la derecha, y no solamente ahí en el meeting. Cuando empieza todo esto, bueno, pues hasta funaron a Tolini en Twitter, porque prácticamente se puso a las órdenes, ¿no? Aquí estoy, ¿no? Con mi fusil, vámonos, ¿no? Y entonces siento que este momento, que esto que pasa de la embajada, mostró, en efecto, como bien dice Temoris, pues nuestras ideologías, ¿no? O sea, Atolini, Andrea Chávez, Pablo Hernández, todo el grupo de Sebastián Ramírez dijeron, aquí estamos listos para la guerra, denos nuestro fusil, y pues los funaron con estas fotos de Luis Miguel, de un video de Luis Miguel donde sale de soldado, no sé cómo se habla, incondicional, algo así. O sea, con eso terminaron funándolos, porque son tipos pues, de la derecha, ¿no? O sea, son tipos de la derecha. La izquierda nunca hubiera actuado así. La izquierda, o sea, alguien de izquierda no diría, denme mi fusil, vamos a pelear. O sea, sería un poco más inteligente. Pero te das cuenta cómo, o sea, bueno, a mí eso me sirvió mucho de saber decir, claro, identificar a los fascistas derechosos de Morena, ¿no? Como a la vez, pues también seguir identificando a estos fachos de la derecha. Ahora, como bien dice Temoris, o sea, ni Loret ni Raimundo Riva Palacio, que fueron pues, un poco más inteligentes, condenaron, ¿no? A diferencia de Pascal, de Macario y de toda esta bola de opinadores de la derecha, ¿no? Que con tal de seguir golpeando a López Obrador, culpaban a López Obrador de lo que había ocurrido en la embajada en México, ¿no? O sea, algo verdaderamente absurdo. Así que, bueno, yo terminé viendo cómo había como un impulso, digamos, hacia la xenofobia, hacia la guerra, ¿no? Y bueno, qué bueno que María Luisa Alcalde o que el propio López Obrador llamaron a la calma. Creo que con el rompimiento de las relaciones, bueno, será un buen paso. Ojalá también ocurriera con Israel, pero bueno, pues esa es otra historia. Pero al menos el rompimiento de las relaciones creo que sí le dan a López Obrador también un poco más de brillo en esta historia. Y mientras, pues vemos a gente, como bien lo dice Temuris, como Lili Telles, ¿no? Que sale y que más con bilis que con neurona, pues empieza a decir que millones de mexicanos están molestos por lo que acaba de pasar. Yo la verdad es que no sé quiénes son esos millones de mexicanos, no los veo, así, pero finalmente ahí está ese grupo o esa fuerza de la derecha impulsando también desde aquí a Novoa, etc. Así que yo creo que lo vamos a seguir, o sea, que este tema
va a seguir. López Obrador, por supuesto, que lo va a aprovechar políticamente, porque pues si te dan un balón y no hay portero, pues claro que vas a meter el gol, ¿no? Así que yo creo que vamos a seguir hablando de esto. Yo creo que en unas semanas va a bajar y de nuevo las campañas van a retomar su lugar, porque bueno, pues también vamos a entrar a la recta final de las campañas, ¿no? Ya, perdón. Muchas gracias, Alejandro. Sí, este punto que tú tocas también es muy importante, lo de la consulta que viene en Ecuador, que ya también nos compartía aquí este compañero ecuatoriano de Claxo, Stalin Herrera. Él hacía también un análisis en función del escenario político de la consulta por venir, y ese es un punto importante. Le toca a Manuel. Manuel, ¿cuáles consideras tú que son las respuestas y que más importantes que debemos de considerar también acá en México, que está viendo por parte del pueblo ecuatoriano? También lo platicábamos con Stalin. Una de las primeras respuestas pues fue de la CONAIE, de este movimiento indígena ecuatoriano, hablando de una respuesta fascista por parte del gobierno ecuatoriano, pero a este han seguido otras respuestas importantes e interesantes de algunos movimientos sociales, y también la ex candidata a la presidencia, o la ex candidata correísta Luisa González, también se ha estado pronunciando de una manera importante, y ella señala que hay pues una modificación de varias leyes para ir golpeando a varios gobiernos latinoamericanos, pues este caso que ayer también comentábamos, que se ha estado analizando también de Ecuador como un lawfare internacional. ¿Cuál sería tu valoración de esta respuesta interna y también de este lawfare internacional que se está también discutiendo, así este caso de Ecuador? Sí, por eso hay que diferenciar muy bien pues al gobierno del Facho Nova del resto del pueblo ecuatoriano. Es peligroso fomentar la xenofobia y estas cosas en un contexto así, ¿no? Y sobre todo porque cuando regresen los correístas, pues ya van a cambiar algunas cosas y todo pinta a que se está construyendo esa ruta. Lo que pasa es que en Ecuador, precisamente desde la salida de Rafael Correa, con el traidorzuelo, Lenin Moreno, que supuestamente iba a continuar con el proyecto y acabó siendo un traidor, que entre otras cosas permitió que los ingleses entraran a la embajada de Ecuador para apresar a Julian Assange, entre otras linduras por las que será recordado ese traidor. Se ha dado un proceso en Ecuador de tratar de dar marcha atrás a todos los avances que se habían logrado durante el gobierno de Correa. Por eso no es casualidad la persecución política con tanta hazaña en contra del vicepresidente Jorge Glass. El mismo Rafael Ecuador pues lleva muchos años exiliado en Bélgica, precisamente por el asedio y el offer que se le ha echado encima a través de la maquinaria judicial para tratar de contener el crecimiento de los gobiernos progresistas en América Latina. Yo lo que sí digo es que no se trata de que Estados Unidos haya planeado como tal el asalto a la embajada mexicana, pero sí creo que el presidente Noboa se siente muy respaldado precisamente por los convenios que ha firmado con Estados Unidos. Acuérdense que ha permitido el ingreso de tropas estadounidenses en territorio ecuatoriano con el pretexto de combatir el narcotráfico. Esto es una operación Cóndor 2.0. O sea, me cuesta trabajo que algunos no lo vean, ¿no? Con tanta claridad, pero es evidente que hay una mano de Estados Unidos metida ahí. No, a lo mejor no directamente, porque digo, el empleado, en este caso el títere, se le salió de control y hizo una estupidez que ni el mismo Estados Unidos puede apoyar con tanta facilidad, pero claro que la tibieza del comunicado inicial de Estados Unidos, pues va por ahí, por los intereses que tiene Estados Unidos en Ecuador, por encima de su principal socio comercial, que en este momento es México. O sea, ¿por qué no salió a defender a México de manera tan airada hasta que López Obrador, pues le tuvo que recordar precisamente algunas de estas situaciones para que ya saliera el gobierno de Biden allá mediante Jake Sullivan a dar algunas declaraciones un poquito más elevadas, ¿no?
Entonces hay que tener claro de qué se trata. Pues claro que se trata de la injerencia imperialista estadounidense en América Latina. Lo mismo que ocurrió con el golpe en Perú, que aquí lo comenté largo y tendido, ¿no? De cómo la embajada de Estados Unidos en Perú, claro que jugó un papel determinante para que el Congreso decidiera quitar a Pedro Castillo y hoy tiene muchos problemas de corrupción con la traidora Dina Boluarte, con su escándalo de los Rolex y demás. Y me parece que claro que hay un asedio de estas potencias imperialistas que están tratando de asegurar su territorio o lo que ellos conciben como su patio trasero históricamente. Por eso López Obrador ha hablado reiteradamente de que ya no puede seguir la doctrina Monroe. Ahorita están ahí ya con presencia en la Antártida, precisamente porque Javier Milei pues, les abrió las puertas a tropas estadounidenses para que se hagan del control de la Antártida y Estados Unidos trata de justificar la presencia del Comando Sur, con Richardson, la jefa del Comando Sur, diciendo que lo están haciendo para que los chinos no entren a Argentina, ¿no? O la inversión china no entre a Argentina. Entonces, digamos, es muy evidente por dónde va la situación y por eso precisamente pues está hablando de convocar a un frente de gobiernos progresistas con Petro, que ha tenido una postura también muy fuerte en temas de política internacional. En el caso de Ecuador, pues es un país vecino, entonces ahí tuvo que tratar de bajarle dos rayitas, como contrario a lo que había hecho con Israel y otros gobiernos. Pero me parece que por eso no hay que perder la brújula de por dónde viene el golpe, por dónde viene el asedio. Yo no digo que haya sido un plan de Estados Unidos directamente, pero sí creo que lo están alentando, le están diciendo, oye, estamos contigo, échale ganas, tú haz lo que puedas. Y es precisamente lo que hicieron con Ucrania y Zelensky, que hoy el país, pues, en Ucrania, pues está destruido precisamente por poner a gobiernos alineados completamente a los intereses de la hegemonía occidental y que se sienten empoderados, se sienten envalentonados, precisamente porque al oído les comentan ándale, tú puedes, échale ganas, nosotros estamos contigo, pase lo que pase, y esto a gente inepta y que no está en condiciones de gobernar, como es el caso del nacido en Miami, Daniel Noboa, pues acaba reventando en una crisis de esta naturaleza, ¿no? El problema es que no es el único inepto en la presidencia en América Latina. Ahí está el caso de Javier Milei, que es una cosa impresionante, el retroceso tan acelerado que ha vivido Argentina, y por eso los gobiernos progresistas en América Latina deben de formar un bloque contundente y reprender a Ecuador para dejar un escarmiento este, histórico y evitar que se repitan estos episodios que posiblemente pues van a ser cada vez más reiterativos en el contexto de América Latina. Ahí están otros gobiernos como el de Uruguay, que también ahí medio bastante moderado con las condenas y demás. Pero ¿cómo estarán las cosas que hasta el gobierno de Argentina condenó lo de Ecuador? Digo, esto de Ecuador sí ya es de replay, pero digamos que el peligro es lo que hay detrás de toda esa maraña de intereses en el que yo sí veo claramente pues, que el imperialismo estadounidense está tratando de recuperar el control en varios territorios de Centro y Sudamérica. Pues ahí está el tema de las bases militares. ¿Cuántas bases militares tiene Estados Unidos desplegadas en toda la región? Entonces, no hay que perder la brújula de por dónde viene la situación para entender bien lo que está en juego en esta crisis. Gracias, mi querido Manuel Hernández Borboya. Temoris Greco, más allá de que quieras añadir algo más sobre el tema que estamos abordando, me gustaría pasar a este otro que proponías, que me parece también por demás importante e interesante, y que bueno, pues a pesar de todo lo que se haya convertido Nicaragua y su presidente, pues es este país el que hizo una demanda, hace una denuncia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya contra el gobierno de Alemania por complicidad en el genocidio en Gaza por parte del gobierno de Israel.
Me parece importante y relevante esta parte porque efectivamente es el respaldo que ha tenido el gobierno de Benjamín Netanyahu por parte de Alemania es tremendo. Nosotros que también vemos diario medios de comunicación como la Deutsche Welle, que tiene varios conductores bastante, consideramos, razonables, pues se ha inclinado también la Deutsche Welle por avalar la posición del gobierno de Alemania y este encubrimiento de un genocidio a cielo abierto contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, y no solo en la Franja de Gaza, también en Cisjordania. ¿Qué decía al respecto, Temoris? Alemania pues tiene un duro alegato también negando esta complicidad, pero pues no es la primera vez que sucede, Temoris. Sí, bueno, nada más quería hacer un comentario. Es que al ver al embajador de Ecuador en la OEA proponiendo que se cambie el convenio de Ginebra, o sea, no solamente De Viena, eh, ¿cómo? de Viena, a los De convenios. Viena, perdón, sí. La Convención de Viena, o sea, vamos, pisoteamos la Convención de Viena y después pedimos que se cambie, ¿no? O sea, es una huida hacia adelante bastante ridícula. Pero estaba pensando, o sea, si Noboa no entiende lo que están haciendo al secuestrar a una persona que tiene ya asilo político en otro país, al invadir territorio de otro país además ir a proponer que se cambie la Convención de Viena, pues o sea, si Noboa no sabes esto, pues los diplomáticos ecuatorianos sí, y sin embargo tienen que dar la cara y decir esas estupideces, pues en un foro internacional. Me estaba acordando de los embajadores mexicanos ante la OEA, que en época de Ayotzinapa, en 2014, 2015, 16, como Emilio Rabasa Gamboa y Luis Alfonso de Alba, pues ellos deben haber sido conscientes de la gravedad del crimen que se había cometido y de la postura del Estado mexicano, pues de solapar, bueno, de ser parte de ese crimen, y sin embargo tenían que dar la cara y lo hicieron, ¿no? O sea, ahí donde queda la conciencia. Y fueron ante la OEA, ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a dar la cara para defender al gobierno de Enrique Peña Nieto. O sea, qué vergüenza. En Ya, fin, oye, Tamoris, perdón, nada más, y aprovechando, oye, ese comentario que haces, retomando, quisiera nada más hacer también una valoración de lo que comentó Alejandro Almazán sobre el tema de Jorge Glass, que yo no estoy de acuerdo contigo, mi querido Alejandro. Yo no creo que no vamos a saber en mucho tiempo de Jorge Glass por la naturaleza de la situación que se vivió con la invasión de la embajada mexicana por parte del gobierno de... Ojalá. Sí, no, pero no, de ninguna manera creo que no vamos a saber nada, y tampoco voy a descartar que se pueda recuperar, precisamente porque hubo una invasión en nuestra embajada, estaba asilado político en territorio de nuestro país, en la embajada mexicana en Ecuador, y la manera de restituir ese terrible y flagrante agravio es reponer a Jorge Glass en el gobierno mexicano, sea en la embajada de Ecuador, que no le vería ya tanto sentido regresarlo a la embajada, sino que se permitiera el traslado. Esa es mi valoración sobre ese tema, y creo que es una oportunidad importantísima que tiene el gobierno de México de hacer esa solicitud para que se permita el traslado de Jorge Glass, el ex vicepresidente de Ecuador. Ese es mi punto de vista y nada más quería aquí colocarlo. Perdón, gracias. sí, bueno, yo coincido con eso, Ernesto, porque si el gobierno de Ecuador realmente siente tanta presión como para llegar a algún acuerdo con el gobierno de México y se da esta crisis, México tendrá que imponer algunas condiciones, pero hay dos que son fundamentales e irrenunciables. Una es
que el gobierno de Ecuador reconozca su abuso y se disculpe por ello en los foros internacionales convenientes, y la otra es que devuelvan a Jorge Glass y que le permitan salir. Sin esa condición no puede haber ningún acuerdo, no puede haber el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Entonces, si no es el gobierno de Novoa, pues igual es el siguiente gobierno, pero entonces sería hasta que o caiga Novoa o hasta que salga, eh, pero bueno, ojalá que Glass sobreviva a este periodo. Y en cuanto a lo otro que comentábamos, sí, efectivamente, Nicaragua, como parte, sumándose al proceso que tiene Sudáfrica contra Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que es el tribunal internacional más importante que existe, Nicaragua ha acusado a Alemania de complicidad con el genocidio por dos cosas. Uno, por estarle vendiendo armas a Israel. El 30% de las armas que compra Israel viene de Alemania. Y la otra, por sumarse al boicot, a la desfinanciación para destruir a la UNRWA, que es la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, que es la principal entidad de ayuda humanitaria para los refugiados palestinos, para Gaza en particular. Entonces, a los alemanes les duele bastante sea el gobierno del dictador Daniel Ortega el que los acuse, ¿no? O sea, es así como una especie como de cómo, pero, o sea, cualquiera menos tú. Pero finalmente es el gobierno que tuvo la iniciativa. Ojalá hubiera sido el gobierno de México el que hubiera tenido esa iniciativa, pero no, pero es Nicaragua. Ellos dicen que no, ayer la embajadora de Israel dijo que Alemania había aprendido a partir de sus responsabilidades en el Holocausto. Y fue significativo que mencionara el Holocausto y no el genocidio contra el pueblo herero y nama de Namibia hace 120 años. En aquella época, lo que hoy es Namibia, antes era el África sudoccidental alemana, y para sofocar una rebelión local, los alemanes lanzaron pues una ofensiva de asesinar a todo el que encontraran, que fue un genocidio durante 4 años, de 1904 a 1908. Ese genocidio pues ya se les olvidó a los alemanes o no les importa porque finalmente lo cometieron contra africanos, negros y no contra personas blancas. Entonces el genocidio contra las personas blancas sí que les parece de que hay una responsabilidad ahí, el otro ni lo mencionan. Pero la cosa es que ya son 3 genocidios, o sea, hay que ver cómo una nación se involucra en 3 genocidios en un lapso de 120 años. Y también tiene que ver, o sea, me pone en particularmente de mal humor la postura de Canadá con el tema de Ecuador, porque Canadá es un país con un discurso pues súper progresista y súper derechos humanos, democracia, y promovemos la libertad. Por supuesto que en el estado de Guerrero y en otros lugares saben cómo se comportan las empresas canadienses mineras. Pero y el gobierno de Justin Trudeau pues todavía es más progresista y sin embargo hacen este lenguaje de lo aparente. Y todos estos gobiernos, Alemania, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Polonia, que tienen ese discurso, Canadá también, o sea, son cómplices del genocidio que se está llevando a cabo en Gaza. Al mismo tiempo, o sea, aquí yo creo que por una vez estaremos de acuerdo, Manuel y yo, en que son muy veloces para denunciar los abusos de derechos humanos que se están cometiendo en Ucrania, pero cuando se trata de Gaza, pues entonces ahí sí miran para otro lado y se les olvida. Es una gran vergüenza, o sea, este tribunal de la Haya y la Convención de Ginebra, estas sí es de Ginebra, sobre genocidio, los dos se originaron, o sea, es el holocausto causado por los nazis contra los judíos, por los cuales surge el Estado de Israel, y se hace esta convención contra el genocidio y el Tribunal Internacional de la Haya.
pues ahora con base en esa Convención contra el Genocidio y el Tribunal Internacional de la Haya está juzgando a Israel por genocidio y además acaba de ser acusada Alemania. O sea, toda una paradoja de la historia que pone en evidencia la hipocresía, la desvergüenza de aquellos que durante 80 años han dicho nunca más y que son los que están llevando ahora a cabo un genocidio o en el caso de Alemania haciéndose cómplice de genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. Muchísimas gracias, Temoris. Alejandro, si tú quieres comentar algo de esto que estábamos aquí, nada más decir que pues es un secuestrado, ¿no? Y para México ha dicho la Cancillería pues que Jorge Glass sigue siendo un asilado político, pero desde mi punto de vista, y ya tú ahorita dirás, Alejandro, pues la respuesta que haya por parte del gobierno ecuatoriano, por más presión internacional que haya, si no va directo al capital, en verdad no va a haber ningún movimiento. Por eso decía, pues qué tanto Slim podría contribuir con esto y también, ¿no? También sabemos que es difícil porque hay muchos intereses ahí económicos, pero bueno, esa respuesta va a estar dada en función de quién está detrás de esta decisión que tomó Noboa, ¿no? Esa es una situación porque, bueno, pues incluso el propio Noboa pues lo ha llamado delincuente y en esta comunicación que hubo hace unos días, que ya ahorita no la encuentro, ¿no? No sé si él la retiró de sus redes sociales, pues prácticamente lo llamó, ¿no? Lo llamó narcotraficante. Entonces, la respuesta, insisto, estará en función de qué tanto le duela en términos de inversión del capital, pero también quién está detrás de él. ¿Qué decir sobre esto? Y también, bueno, del otro tema, Alejandro, por favor. No, del de Alemania paso, o sea, no, yo no soy experto en geopolítica, y de lo de Novoa, lo único que te puedo decir es que, o sea, si Novoa es una suerte de Genaro García Luna para el gobierno de Ecuador, o sea, imagínate en esa posición López Obrador si va a soltar a un tipo como Genaro García Luna, ¿no? O sea, a mí me parece, bueno, ojalá me equivoque, ojalá que sí sepamos de Glass, pero pues creo que estamos pensando desde el lado mexicano, no estamos pensando desde el lado ecuatoriano, o sea, lo que realmente, ¿por qué Novoa lo hizo? ¿No? O sea, depende mucho el asunto que hizo Novoa para esta consulta, o sea, es importantísima, pues es la militarización de Ecuador, o sea, prácticamente, ¿no? Es aprobar la militarización. Entonces, yo creo que los problemas de Ecuador, me parece que no los estamos entendiendo desde aquí, o sea, yo creo que un ecuatoriano nos podría dar un panorama mucho más amplio para entender las razones por las que creo yo que Novoa no va a dejar que Glass, ¿no? O sea, otra vez esté en manos del gobierno mexicano, ¿no? Si bien es cierto que el caso en Brasil se desistió la justicia en el caso de Obedrecht, o sea, es decir, Glass pareciera que está limpio, o sea, al final es un preso político de Novoa, ¿no? Y entonces tenemos que entender cómo es, como un preso político de Novoa, ¿no? Ojalá que de verdad que sí, que sepamos de Glass mañana, ¿no? Pero ya vamos para una semana y no sabemos. Entonces, bueno, yo solo creo en eso, ¿no? O sea, no conozco la política internacional, no sé cómo se traban, digamos, de alguna manera todas esas relaciones, pero sí sé que si Novoa lo hizo, ¿no? Es porque no va a dar marcha atrás, ¿no? O sea, porque se metió en un grave problema y ahora, como bien dice Temoris, el gobierno de Ecuador tendría que hacer dos cosas, o sea, una disculpa y entregar a Glass. Yo no creo que vaya a ocurrir ninguna de las dos, pero bueno, ojalá que sí, por el bien de Glass, ¿no? Al final, él es el que está, digamos, como metido en esa bronca, ¿no? O sea, a mí me afecta en la medida de que, bueno, pues se violó la soberanía mexicana, ¿no? Pero en realidad el que está más metido y todo eso, pues bueno, pues es Novoa y es Glass. Y siento que aquí simplemente el observador va a tener un capital, o sea, va a ir a la ganancia de este capital político que le ha dado pues esta aberración de Novoa, ¿no? Yo creo que va por ahí, y te digo lo de Alemania, no, paso, yo ahí, lo único que quedo pensando con lo que dice Temoris, digo, uy, pues estos alemanes, pues ahora sí que les gusta ser genocidas, ¿no? O sea, y bueno, pues ni hablar, nunca se les quitó. Ya, gracias, mi querido Alejandro.
Manuel Hernández Borbolla, sobre esta situación, Alemania pues no aprende a no ser genocida o ha aprendido mucho a encubrir y avalar genocidios en toda su historia. ¿Qué decía al respecto? Pues sí, lamentablemente la historia se repite en varias ocasiones. Yo digo, sí, sí, desde luego es condenable el papel que ha jugado Olaf Scholz como un títere del imperialismo globalista, incluso anteponiendo los intereses de Alemania a los intereses de Estados Unidos y Reino Unido, como lo vimos con lo del gasoducto Nord Stream. Entonces, pues tampoco hay que sorprenderse de tanto de cómo ha operado sistemáticamente este engranaje, ¿no? Realmente Alemania, como la principal economía de Europa, pues es un engrane más, junto con Francia, el otro gran motor económico de la Unión Europea, y los dos están completamente pues sometidos a la voluntad y a los intereses de Estados Unidos y Reino Unido, las dos potencias anglo que son realmente los que despachan en los asuntos europeos, ¿no? Entonces, eso es una muestra de cómo Europa ha perdido su capacidad de gobernarse a sí misma y que realmente pues está siendo sometida a los intereses de la gran élite globalista, a los grandes dueños del capital. Un factor que creo que no se ha comentado en todo esto de la crisis de Ecuador ese, pues, cómo llegó precisamente Noboa al poder, que fue parte de los comentarios que hizo López Obrador de cómo la candidata Luisa González del correísmo iba liderando las encuestas y un asesinato, un magnicidio político como el de Fernando Villavicencio, que era uno de los candidatos en disputa, acaba moviendo el tablero electoral con el tema de la violencia y acaba ganando Daniel Noboa en segunda vuelta. Es decir, hubo mano del crimen organizado dentro del proceso electoral en Ecuador. López Obrador refiere esto precisamente porque ve un riesgo de que, tocamos madera, pueda ocurrir esto en México ante el desplome tan brutal de Xóchitl Gálvez. Entonces, digamos, pone esto como una advertencia de que un escenario similar se podría repetir en el contexto mexicano con una candidata que pues nomás no despunta y menciona cómo existe este antecedente próximo en Ecuador de cómo un asesinato político cambia completamente el tablero. A mí lo que me hace pensar muchas de estas cosas, digamos ya viendo la película del último año en Ecuador, pues es hasta qué punto ha habido mano de intereses oscuros a la hora de exacerbar la violencia del crimen de las pandillas, hasta qué punto esta toma de la televisora que vimos fue en realidad un montaje o una operación de inteligencia de algunas potencias, porque precisamente lo que veo es que se está utilizando el tema del narcotráfico para variar como una justificación para que Estados Unidos vuelva a ejercer su hegemonía en América Latina. Ahí están las declaraciones de Laura Richardson, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos. Yo insisto, ahí en Argentina, con el medio Infobae, dijo que, y cito textualmente, es solo cuestión de tiempo para que el fentanilo se convierta en epidemia en América Latina. Pues más que presagio, uno lo podría entender hasta como una amenaza en contra de América Latina, dadas las circunstancias, y por eso veo que este tema del crimen organizado se está alentando como una justificación para imponer a ciertos candidatos o echarles una manita o ayudarle a algunos intereses afines a esa hegemonía a que se encumbren en el poder precisamente para poder después manipularlos con mayor facilidad. Lo mismo está haciendo hoy Estados Unidos con la candidata presidencial en Venezuela. Que digamos no ha tenido muchos reflectores, pero ahí está el asedio continuo. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con estos temas del crimen organizado, porque a final de cuentas hay antecedentes muy sólidos de cómo la CIA realmente operó muchas de estas, cómo hizo la CIA que crecieran las organizaciones criminales en América con los cárteles colombianos y posteriormente los cárteles mexicanos para justificar mucho de su intervencionismo y de su injerencia a nivel continental. Entonces, ojo, no hay que perder de vista esa situación,
que lanzó López Obrador y que generó buena parte de la crisis diplomática con Ecuador. Entonces, eh, también hay que reconocer que por sus posturas a nivel internacional, pues vas a reconocer de qué lado están. Vean las posturas de tan tibias de la Unión Europea en el caso de Ecuador, lo que yo ya le llamo el eje fascista, con Israel, Ucrania, Argentina, ahora Ecuador, que más o menos obedecen a los mismos intereses a favor del gran capital y de los intereses de la hegemonía globalista que está en un franco proceso de decadencia. Ahí también veía a Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, pedirle a China pues que no crezca tanto para no afectar los intereses de la economía estadounidense. Son bastante indicativos de cómo están las cosas en el mundo. América Latina no está alejada de todas esas tensiones internacionales y por eso hay que tratar de entender mejor cómo son estas dinámicas globales para entender lo que estos coletazos que se están sintiendo con fuerza en nuestra región. Muchas gracias, Manuel. Pues muy interesante también. Eso es algo que hemos estado aquí comentando y que nos podemos preguntar quién está detrás de esta decisión. Y bueno, como hipótesis, si está el crimen organizado, pues no vamos a saber pronto de Jorge Glass o no sabremos inmediatamente de él y mucho menos se podrá seguir este proceso de extradición. Entonces, por eso a mí me parece interesante también lo que nos ha comentado Stalin Herrera es el hijo del hombre con la billetera más grande del país, pero también del principal exportador de bananas hacia el resto del mundo y ya hemos dicho por estas otras investigaciones que hay y también cómo pues a través de estas bananas va la cocaína hacia todo el mundo. Así es que bueno, hay muchos elementos que me parece que tendríamos que poner aquí para decir si si se va a continuar con este proceso de extradición o no. A mí me parece, yo lo veo difícil en función, insisto, de quién podría estar. Hay intereses muy fuertes detrás de esto. Y no olvidemos que también Glass ya estuvo encarcelado más de 4 años, casi 5 años. Y entonces cuando sale se le vuelve a abrir otro proceso y bueno, Correa sigue en el exilio e insistimos, hay muchos intereses aquí detrás. Y como dices, Manuel, pues vimos cómo se asesina a un candidato presidencial, se hace una campaña también parecida a la de acá, la de México, de narca candidata, esta mujer del correísmo, Luisa González, y pierde, se desploma y arriba este presidente con estas características, insistimos, de ser, no es cualquier persona, es el hijo del hombre con más capital del país. Así es que me parece muy interesante tu reflexión, Manuel. Pues muchísimas gracias, ya tenemos que cortar. Yo Pensé quisiera, que Temoris estaba, ¿quieres decir algo, Temoris? ¿O te estás sí, despidiendo así? no. Es que hay una persona que nos está haciendo el favor de comentarnos en el chat, FBR, así se presenta, FBR. que dice que viaja cada 6 meses a Alemania. A ver, nada más una cosa. Cuando hablamos del gobierno de Ecuador, no hablamos del pueblo de Ecuador. Con el pueblo de Ecuador no tenemos ningún problema, es un pueblo hermano, un pueblo que queremos. Estamos hablando del gobierno de Ecuador. Pero el gobierno de Ecuador representa a Ecuador. El gobierno del Kaiser Wilhelm II representaba al imperio alemán, que era el Estado alemán de aquella parte. De la misma forma que Hitler representaba al Reich y al Segundo Reich, y que ahora Olaf Scholz, nos gusta, sea popular o no, representa al Estado alemán hoy. Y estamos hablando de un Estado alemán que 3 veces en 120 años se ha involucrado con el genocidio. Tengo muchos amigos alemanes, viví en Alemania cuando era adolescente, y cuando los vea espero que podamos conversar bien sobre esto, porque también hay un adoctrinamiento al respecto del tema israelí. Si una ministra de Relaciones Exteriores viaja constantemente a Gaza y si destinan millones de euros a Palestina, ahí está la hipocresía. Porque por un lado avientan curitas o cajas de leche o no sé, o harina para que los palestinos puedan sobrevivir bajo las bombas que ellos mismos les venden
Ahí está el problema, en esa hipocresía. Finalmente es mucho mayor el daño que le está haciendo Alemania y la Unión Europea y a Estados Unidos, y que están intentando paliar con la hipocresía de decir que les dan un poquito de harina. Y además están intentando destruir a la agencia de la ONU, a la UNRWA, y en esto el gobierno de Olaf Scholz tiene un liderazgo. Están intentando destruir a la UNRWA, la agencia que es la mayor, o sea, ni todas las demás agencias humanitarias juntas pueden reunir el 10% de lo que la UNRWA les da en la ayuda humanitaria a los palestinos. Y ahí, por más cajitas de vendas que puedan aventarles a los palestinos, jamás va a compensar lo que les están intentando quitar al tratar de destruir a la UNRWA. Con esto, el Estado alemán, y hay que dejarlo clarísimo, el Estado alemán se hace cómplice de un genocidio que será el tercero de su historia, el tercero. Ya, pues gracias, Temoris. También para cerrar, mi querido Alejandro Almazán, y ya nada más añadir a lo que dice Temoris. No, creo que Creo que ya se Alejandro fue. ya no está entre nosotros. Ya no está entre nosotros. Añadir a lo que dice Temoris, nada más es decir, hay muchísimas protestas multitudinarias en Alemania, del pueblo alemán, contra su propio gobierno, precisamente por apoyar el genocidio contra el pueblo palestino. Y eso además, yo nada más añadiría, además de Alemania, Estados Unidos, que es otro de los países hipócritas que le sigue aventando cajitas a los palestinos mientras los siguen masacrando. Por un lado le avienta cajas y por el otro, pues no veta a Israel y no acepta y sigue sin aceptar, pues que detengan los disparos, que detengan la masacre, el genocidio contra el pueblo palestino. En fin, es un tema que da para mucho. Muchísimas gracias, Temoris Greco, Manuel Hernández Borboya. Les mandamos un fuerte abrazo, otro para Alejandro, que ya se fue antes, y seguimos al habla. Muy bien, Me gracias. despido, Manuel, Temoris, también abrazo a Alejandro. Gracias Nos por esta vemos, mesa. hasta luego. Gracias. Gracias, bye bye. Chao, chao.